Tercera semana del desarrollo. Durante la tercera semana del desarrollo embrionario se presenta un evento supremamente clave para la formación de un ser humano de manera prenatal y es la aparición de las que llamamos las tres hojas o capas germinales, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo embrionarios. A este proceso se le denomina la gastrulación y es quizá el evento más relevante que se presenta en la tercera semana del desarrollo, asociado a otra serie de eventos biológicos como la aparición de la notocorda, el desarrollo de la lantoides, de los somitas, de el sistema cardiovascular primitivo, de la neurulación, del desarrollo del trofoblasto para formar el esbozo placentario. Y es que esa tercera semana del desarrollo es muy relevante desde el punto de vista biológico, que va a ser la base para originar los diferentes órganos de los sistemas corporales. Se había partido en la segunda semana de un embrión bilaminar que tenía una implantación total en el endometrio, y ese embrión bilaminar se acompañaba de un corión y de unas cavidades. Como recordaremos, tenemos la cavidad llamada saco vitelino, que se encuentra rodeada por la membrana exocelómica y el mesodermo extraembrionario visceral. También teníamos el área de la cavidad amniótica rodeada por el mesodermo extraembrionario parietal, el pedículo de fijación y la cavidad denominada coriónica. También veíamos el corión, que sería la condensación del mesodermo extraembrionario junto con las dos hojas del trofoblasto, es decir, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Con esa base empiezan a suceder una serie de eventos durante la tercera semana del desarrollo que vamos a compartir en este momento. El primer proceso de relevancia es la gastrulación, y esa gastrulación es el proceso de formación del embrión trilaminar desde el embrión bilaminar. Es decir, que este embrión de dos láminas va a dar paso a un embrión de tres láminas, donde esas láminas llamadas ectodermo, mesodermo y endodermo serán la base para el origen de los diferentes tejidos que formarán los órganos de los sistemas corporales. También es importante que con la gastrulación se establece una orientación axial en el embrión, es decir, que identificaremos una región dorsal, una región ventral. También previamente habíamos dejado una región cefálica con la placa precordal y una región caudal. Y esos eventos son importantes desde un reordenamiento y movimiento de las células y también unas interacciones entre esas células a través de moléculas de adhesión celular. La gastrulación se concibe entonces como el evento inicial en la morfogénesis de un ser humano. Aquí vamos a ver de una manera gráfica esa gastrulación. Este es el embrión bilaminar que habíamos dejado en la semana número 2 con sus respectivas zonas. Y en este primer día de la semana número 3 aparece la que denominamos la línea primitiva. Esa línea primitiva es una línea que está en la región caudal del embrión, aparece en el día 15, y esa línea primitiva es clave para la formación del embrión trilaminar, como lo vamos a ver en este corte transverso. Tenemos el epiblasto y el hipoblasto, y a nivel de la línea primitiva va a presentarse una migración de células desde el epiblasto que van a mezclarse con las de la membrana exocelómica, definiendo el endodermo, y también tendremos una segunda migración de células del epiblasto a través de la línea primitiva para formar la hoja intermedia del embrión trilaminar, que se denomina el mesodermo intraembrionario o simplemente mesodermo. De manera que la gastrulación es importante desde la línea primitiva. Aquí vamos a ver
que se retira la hoja ectodérmica, se puede observar el mesodermo embrionario y el endodermo, y vemos cómo se va expandiendo hacia la parte cefálica el mesodermo intraembrionario hasta tomar la totalidad del disco embrionario. Y ese proceso se asocia a otro, que es la aparición de la notocorda, que ya comentaremos. La notocorda entonces se considera como parte del mesodermo intraembrionario. Es una estructura cilíndrica que va a crecer desde la línea primitiva, pero lo va a hacer en dirección cefálica. Entonces, durante ese proceso el mesodermo se organiza en un cilindro hueco que está en contacto con la cavidad amniótica, y ese cilindro arranca desde el nodo primitivo, que es la zona donde inicia la línea primitiva. Ese tubo de mesodermo se une al endodermo y queda contactando con la cavidad del saco vitelino, formando lo que llamamos la placa notocordal. Posteriormente, esa placa notocordal tendrá una comunicación con la cavidad amniótica, dejando lo que denominamos el canal neuroentérico. Comunica la cavidad amniótica y el saco vitelino en este momento, y luego se produce un pliegue nuevamente a nivel de esa placa notocordal para formar finalmente la notocorda, que tiene contacto con la cavidad amniótica pero pierde el contacto con el saco vitelino. Ahí vemos entonces que la notocorda va desde el nodo primitivo hasta la que denominamos la placa precordal. Otro evento asociado a la gastrulación es la aparición del alantoides. El alantoides es un divertículo del saco vitelino que se dirige hacia el pedículo de fijación. Como vemos entonces, hay varios eventos, se muestran algunos de ellos en este video. Entonces, una vez que se ha constituido el embrión trilaminar, al cual ya también se le da el nombre de gastrula, podemos iniciar el proceso de morfogénesis. Y hay una regulación muy interesante de genes maestros que se relaciona con este proceso de gastrulación, como el gen Sonic Hedgehog, los genes de la familia Winless, como el WNT, el TGIF y el TBX16, que son genes maestros regulatorios de este proceso. Adicionalmente tenemos la expresión de unos factores de crecimiento como el FGF, el factor de crecimiento de los fibroblastos, en inglés Fibroblastic Growth Factor, y de la proteína morfogenética ósea, en inglés Bone Morphogenetic Protein, y estas moléculas, siendo factores de crecimiento, van a estimular entonces la diferenciación de células del ectodermo, del mesodermo y el endodermo que acabamos de mostrar, originando los derivados propios de cada una de las capas. Y en resumen, pues tenemos que el ectodermo origina el epitelio de la piel, origina los componentes del sistema nervioso central y periférico, y esto debido a que el ectodermo, como lo vamos a ver en un momento, origina el tubo neural y la cresta neural, que son la base para originar el sistema nervioso central y periférico. También encontramos del ectodermo los epitelios que tienen que ver con los ojos y el oído interno, las células de la cresta neural que originarán una multiplicidad de tejidos, y también el tejido conectivo asociado a la cabeza y el cuello. El mesodermo embrionario originará músculo de tipo esquelético, músculo liso, originará los componentes de la sangre, el endotelio vascular y el tejido conectivo y muscular asociado a esos vasos sanguíneos. Originará también las serosas que rodean las cavidades corporales, es decir, la pleura, el pericardio y el peritoneo. Originará gran parte del sistema reproductor y urinario, y también gran parte del sistema cardiovascular. Originará tejidos conectivos asociados al tronco y a las extremidades, como los cartílagos, huesos, tenones, ligamentos, el tejido conectivo de la piel, la dermis, y
el estroma o tejido conectivo asociado a diferentes órganos. El endodermo originará los epitelios de los tractos respiratorio, gastrointestinal, urinario y también glándulas que se asocian a estos tractos como el hígado, como el páncreas. De manera que debemos tener muy presente, debemos contemplar que el epiblasto será el responsable de la aparición de las tres hojas embrionarias, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo. Y el hipoblasto se asocia al endodermo de la vesícula umbilical, es decir, del saco vitelino, y el mesodermo extraembrionario, o sea que el hipoblasto propiamente solo se involucra con el endodermo, en cambio el epiblasto se encarga de hacer parte de las tres capas embrionarias. Para que la gastrulación sea posible, es importante durante la tercera semana del desarrollo la aparición de la denominada línea primitiva. Esta se forma en el epiblasto del disco embrionario bilaminar a nivel de la región caudal y es el resultado del movimiento de algunas células de ese epiblasto hacia la línea media, hacia el plano sagital, al plano medio. Cuando aparece esa línea primitiva, entonces podemos determinar qué zona es caudal, qué zona es craneal y cuáles son las superficies dorsal y ventral y el lado derecho e izquierdo. Adicionalmente, esa línea primitiva va a aumentar en longitud desde el extremo caudal hacia el extremo craneal o cefálico y esa confluencia de varias células en esa porción proximal de la línea primitiva constituirá lo que llamamos el nodo o nódulo primitivo, que es importante al poseer los cilios nodales que van a indicar la lateralidad derecha e izquierda de las células que forman las diferentes capas embrionarias. Esos cilios nodales direccionan a las células del mesodermo, el ectodermo y el endodermo hacia la derecha o izquierda, por lo tanto son claves para el proceso de lateralidad embrionaria. Algunas células que abandonan la superficie profunda de la línea primitiva forman el mesodermo, que se asocia con el tejido conectivo llamado mesénquima, del cual se ha hablado ampliamente. Aquí tenemos entonces el origen de la línea primitiva que mostrábamos hace un rato en el video. Entonces tenemos aquí el embrión bilaminar, su cavidad amniótica, el amnios, el mesodermo extraembrionario parietal, tenemos el saco vitelino con el hipoblasto y también la membrana exocelómica y recubriéndolo el mesodermo extraembrionario visceral o esplácnico y tenemos el pedículo de fijación. En el extremo craneal aparecerá sobre el hipoblasto la placa precordar, como lo recordamos en la segunda semana. Ahora va a ocurrir el evento de la aparición entonces de la línea primitiva y lo hacemos a nivel caudal, no a nivel cefálico. Aquí tenemos la placa precordar que indica la zona cefálica y vemos cómo aparece entonces esa condensación de células del epiblasto que forman esa línea primitiva. Esa línea primitiva entonces se va a ir extendiendo hacia cefálico para formar entonces al final un cúmulo de células que se llama el nodo primitivo, que aquí lo observamos. Aquí también tenemos entonces ese proceso de elongación de la línea primitiva. Aquí también lo tenemos en ese corte transverso para hacer gráfico que con la aparición de la línea primitiva se genera la gastrulación, que la habíamos mencionado previamente, que es la formación de ese disco embrionario trilaminar o embrión trilaminar simplemente. Aquí tenemos una representación esquemática. Este sería el epiblasto de nuestro disco embrionario bilaminar. Tenemos el nodo primitivo y la línea primitiva, por lo tanto definimos que esta es la región caudal y esta sería la región cefálica. Aquí lo vemos también en esta microscopía. Esta sería la línea primitiva, este es el nodo primitivo, esto sería la región cefálica y esta sería la región caudal. Esto sería el pedículo
de fijación que habíamos mencionado previamente que le corresponde al mesodermo extraembrionario. Con la aparición del mesénquima, responsabilidad de esa diferenciación de el embrión trilaminar, aparece entonces ese mesénquima como una condensación de tejido conectivo embrionario que es totalmente relevante para originar una gran cantidad de tejidos conectivos, y no solamente tejidos conectivos, sino la inducción de otros tejidos asociados al endodermo y al ectodermo son responsabilidad del mesénquima. Como se recuerda de la histología, el mesénquima tiene una sustancia intercelular abundante, es decir, una sustancia fundamental intensa, escasas fibras colágenas y una multiplicidad de células de forma fusiforme que se denominan las células mesenquimales o mesenquimatosas. Estas células mesenquimales y ese tejido conectivo que las acompaña serán responsables de formar los tejidos conectivos o de soporte embrionario y aparte el mesodermo. El mesodermo se asocia de manera directa con lo que llamamos mesoblasto, que es ese mesénquima indiferenciado, pero que originará al fin y al cabo el mesodermo intraembrionario. O sea, que podemos deducir que el mesénquima origina al mesodermo intraembrionario. Es parte de ese mesodermo intraembrionario. En cuanto a las células del epiblasto, el nodo primitivo y la línea primitiva, ellas se desplazan a través de esa línea primitiva y hacen que el hipoblasto descienda, y cuando desciende forma el endodermo embrionario, y ese endodermo va a tapizar el techo del saco vitelino. Las células que se quedan en el epiblasto forman entonces el ectodermo, y hay una migración extra de células mesenquimales que van a ingresar por la línea primitiva y se dirigen a la parte intermedia, formando entonces el mesodermo intraembrionario. Y esas células mesenquimales tienen entonces esa multipotencialidad, es decir, que son capaces de generar una gran variedad de tipos celulares. Esto lo vemos aquí entonces de manera gráfica. Este sería una observación dorsal del embrión. Este sería el epiblasto. Aquí tenemos la placa pecordal, por lo tanto definimos que esto es cefálico y esto es caudal. Vemos aquí el tallo de conexión y el mesodermo extraembrionario. Aparece la línea primitiva, que será entonces eso en el día número 15, el nodo primitivo, que son esas células de organización en la parte más cefálica de la línea primitiva, y una fosa, que es una región ahí excavada dentro del nodo primitivo. Y ocurre entonces esa migración celular desde el epiblasto a través de la línea primitiva. Entonces muchas células van a irse hacia el saco vitelino, en la pared de ese saco vitelino, y formarán el endodermo, que sería el techo entonces ahora de la cavidad del saco vitelino que estaría en esta región. Unas células se quedan ahí, originando entonces el ectodermo, y otras también van a migrar a la parte intermedia formando el mesénquima, que originará entonces el mesodermo intraembrionario. Por lo tanto, la línea primitiva es indispensable para la gastrulación. Esa aparición de esa línea primitiva y la aparición también de las hojas del embrión trilaminar, como lo mencionamos hace un rato, tiene una regulación por genes maestros muy importantes. Otro que es de relevancia es el factor de crecimiento transformante beta, en inglés Transforming Growth Factor Beta, y ese factor de crecimiento transformante beta tiene que ver con la formación e inducción del mesodermo. Y esto colaborado por otras moléculas señal como la familia de genes Wingles que ya habíamos mencionado, el WNT y el factor de crecimiento fibroblástico, que hace también que haya esa diferenciación de las tres hojas embrionarias, de manera que esto está muy bien orquestado y señalizado desde el punto de vista genético y desde el punto de vista molecular. ¿Cuál es el destino de esa línea primitiva que formamos? Entonces tiene que ver con la formación del embrión trilaminar. Por lo tanto, durante la tercera semana y los inicios de la cuarta semana del desarrollo generará entonces ese embrión trilaminar, y después
tenderá a la reducción y finalmente a la desaparición. La línea primitiva disminuirá hasta una estructura que es de tamaño insignificante en la región correspondiente al sacrocoxis de ese embrión y sufrirá una degeneración hasta desaparecer totalmente hacia el final de la cuarta semana de desarrollo. Entonces aquí tenemos esos pasos secuenciales, miren los días, esto sería el inicio de la tercera semana de desarrollo, esto sería el final de la tercera semana de desarrollo. Entonces miren cómo va elongándose, aparece el nodo primitivo, pero va ocurriendo después de la gastrulación el proceso de involución de esa línea primitiva hasta quedar reducida a la región que va a ser el sacrocoxis embrionario. Esa línea después de la semana 3 tenderá entonces a su desaparición. Una patología asociada a una mala migración de células, sobre todo mesodérmicas, a nivel del nodo primitivo es el teratoma que llamamos sacrococcigio. Es un tumor que va a contener diferentes derivados de esas hojas embrionarias, principalmente mesodérmicas, es decir, no será extraño encontrar tejidos como cartílago, hueso, tejido adiposo, músculo, entre otros, por provenir estos tejidos de el mesodermo intraembrionario. La localización específica pues será en la región pélvica, dependiente de la región del sacrocoxis, por lo que comentábamos previamente del nodo primitivo y la línea primitiva que llegan a esa región precisa después de la tercera semana de desarrollo. También tenemos una alteración severa denominada la disgenesia caudal, precisamente por una mala migración de células a nivel del nodo primitivo y la línea primitiva que van a impedir la adecuada formación del embrión trilaminares en esa región y por lo tanto una mezcla de células del ectodermo, mesodermo y endodermo regionales que originarán que se presente una mala formación a nivel caudal, es decir, no vamos a tener una adecuada formación de miembros inferiores ni tampoco de estructuras pélvicas asociadas al sacrocoxis. De manera que esto también es llamado sirenomelia, dado que las extremidades inferiores se fusionan y toman la apariencia de una cola de sirena. Otro evento que comentábamos importante durante la tercera semana del desarrollo era la aparición de la notocorda. Esta notocorda depende del mesodermo intraembrionario, son células de esta capa que van a migrar de manera cefálica desde ese nodo primitivo donde iniciaba la línea primitiva de manera cefálica, formando un cordón celular inicialmente llamado el proceso notocordal. Ese proceso notocordal, como lo vimos en el video, tiene una luz central, un canal central que se denomina el canal notocordal, y esta notocorda primitiva, ese proceso notocordal va a alcanzar en longitud hasta la placa precordal y originará entonces a ese nivel lo que llamaremos la membrana orofaringia, que tiene que ver precisamente con la futura cavidad oral. Caudalmente a la línea primitiva estará como límite de la notocorda la membrana cloacal, que será el futuro ano. Esas células mesenquimales entonces que salen desde la línea primitiva formando el proceso notocordal van a tener un crecimiento hacia lateral y hacia cefálico, de tal manera que son continuas esas regiones con el mesodermo extraembrionario y como lo vimos anteriormente pues se expandía el mesodermo intraembrionario hasta contactar con el mesodermo extraembrionario y en la parte central se encontraría entonces esa notocorda como un tubo de mesodermo. También es importante que algunas células que salen de la notocorda van a migrar al lado de la placa precordal originando lo que llamamos el campo cardiogénico primario, que como su nombre lo indica será
el lugar de origen del corazón embrionario. Señales que aparecen desde la línea primitiva inducen la formación de la notocorda, y aquí hay un gen regulador maestro que es el gen SHH o Sonic Hedgehog. Este gen induce de una manera muy interesante la formación de estructuras propias de la notocorda. Hacia la tercera semana del desarrollo, entonces, como lo comentamos, aparece el embrión trilaminar y por lo tanto el mesodermo queda entre el ectodermo y el endodermo, salvo en unas regiones, que es en la región de la membrana orofaringea, donde solo habrá endodermo y ectodermo. A nivel del nodo primitivo, donde se localizará el proceso notocordal inicial, y en la región final del embrión, que está la membrana cloacal, que también es constituida solamente por ectodermo y endodermo. El resto de localizaciones van a tener entonces las tres hojas embrionarias. Aquí podemos observar entonces el proceso de formación notocordal. Para entender eso debemos basarnos en la línea primitiva y en el nodo primitivo, que sería esta zona. Ahí está la fosita primitiva, que es una zona de comunicación entre la cavidad amniótica y el canal notocordal. Aquí vemos cómo el mesodermo va a originar hacia cefálico ese proceso notocordal, que es un tubo hueco. Cada vez se va a prolongar más y más ese proceso notocordal hasta llegar a la placa precordal. Aquí vemos entonces eso, pero en un corte transverso. Los que habíamos observado son cortes sagitales. Vemos como la notocorda aquí la pintan de manera esquemática con amarillo, pero debería ser pintada en rojo porque es mesodermo y tiene en el centro el canal notocordal, que va a comunicar, que va a contactar con la cavidad amniótica. Ocurre algo importante en el proceso notocordal y es una fusión con el endodermo embrionario, formando lo que llamamos la placa notocordal, y esa placa notocordal tendrá una zona que permite el contacto entre la cavidad amniótica y la cavidad del saco vitelino, denominado el canal neuroentérico. Ese canal neuroentérico entonces se va a obliterar, se va a cerrar, es transitorio esa comunicación entre la cavidad amniótica y el saco vitelino, se cierra ese canal neuroentérico y la notocorda vuelve a plegarse, más bien la placa notocordal se pliega nuevamente para formar la notocorda que se vuelve a separar del endodermo. Y queda entonces constituido este cilindro de mesodermo hueco que va desde la membrana orofaringea hasta el nodo primitivo. La notocorda secuencialmente va a experimentar un proceso de degeneración regional y el único derivado que dejará será la parte del cuerpo de las vértebras correspondiente al disco intervertebral, que va a unir a esos cuerpos vertebrales, pero exclusivamente una región central que se denomina el núcleo pulposo del disco intervertebral. El resto, que se llama el anillo fibroso, será responsabilidad de los somitas que están asociados a esa notocorda. De manera que aquí vemos el proceso completo. Tenemos la placa precordal que se formó una vez que el primordio notocordal se fusiona con el endodermo. Está la presencia del canal neuroentérico debido a que se abre ese tubo del primordio notocordal formando el canal neuroentérico. Miren que comunica la cavidad amniótica con el saco vitelino. Eso después se debe cerrar cuando rearrancamos el proceso de plegamiento de la placa notocordal. Cuando se pliega la placa notocordal vuelve a formarse un cilindro hueco de mesodermo que es la notocorda definitiva y se restablece la indemnidad de el endodermo y ya no habría comunicación de esa cavidad del saco vitelino con la cavidad amniótica que previamente se denominaba esa comunicación el canal neuroentérico.
Con la aparición de la notocorda definimos el eje o axis de ese embrión trilaminar, por lo que a la notocorda también la llegan a llamar algunos autores el mesodermo axial, y ese tubo de mesodermo es el eje del embrión, por lo tanto será un punto de orientación para posición ventral, posición dorsal, lateral derecho o lateral izquierdo. Definimos entonces una gran cantidad de posiciones de referencia con la aparición de la notocorda, y esta notocorda será importante para inducción de otros tejidos. Genera señales, que genera moléculas, factores de crecimiento o moléculas señalizadoras que son importantes para el desarrollo de otros tejidos como los del sistema nervioso central, el sistema musculoesquelético y también el tubo digestivo, entre otros. Y como lo mencionamos, se asocia con los cuerpos vertebrales al formar el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, que serán ese cartílago fibroso que hará que dos cuerpos de vértebra contiguos se unan a través de esa articulación fibrocartilaginosa. Dentro de los defectos que pueden presentarse durante la lateralización del embrión, porque ciertamente la aparición del nodo primitivo, de la línea primitiva y de la notocorda hacen que haya una orientación embrionaria, es importante que a veces se presente una mala migración de células a nivel del nodo primitivo, responsabilidad de los cilios nodales, y eso es lo que desencadena efectos de la lateralidad, también llamados estereotaxias, y esos espectros son varios. El primero de ellos es el situs inversus, significa que hay una imagen especular de la posición normal de los órganos, es decir, órganos que se suelen ubicar a la parte derecha quedan posicionados a la izquierda y viceversa. Sin embargo, funcionalmente todos estos órganos, a pesar de estar en la posición invertida a la normalidad que se llama situs solitus, tienen una funcionalidad totalmente normal. También encontramos los isomerismos de tipo asplenia y poliesplenia, también lo llaman situs ambiguos. En ese sentido va a haber varios eventos. Primero la duplicación de uno de los pulmones, ya puede ser el derecho o el izquierdo, la ausencia o presencia de vaso, y cuando hay presencia son múltiples vasos, por eso se llama poliesplenia el fenómeno. Y tenemos también una malrotación intestinal asociada, es decir que el intestino y el colon no se van a posicionar de la manera adecuada. Dependiendo si el isomerismo es derecho o izquierdo, entonces tendremos la duplicación de componentes del lado derecho o izquierdo y la ausencia de otros órganos del lado contralateral, y en ese caso el fenómeno de asplenia, poliesplenia se presentaría. Aquí tenemos entonces ese caso con una malrotación intestinal, la ausencia de vaso, esto sería un síndrome de isomerismo con asplenia. Vemos cómo está duplicado el lado izquierdo, tenemos está duplicado el pulmón del lado izquierdo, y por lo tanto tenemos entonces tres lóbulos, pero en el lado derecho, corrijo, el lado derecho es el que está duplicado en pulmones, tendremos entonces dos pulmones derechos, cada uno con tres lobulaciones. También puede haber cardiopatías congénitas asociadas al lado derecho del corazón, y como está duplicado entonces este lado del lado derecho, hay ausencia entonces de vaso, hay una asplenia. En el caso de que haya duplicación del lado izquierdo, como en este evento, pues habla de dos pulmones izquierdos, cada uno con dos lóbulos, y tendremos una multiplicidad de vasos, que es lo que llamamos poliesplenia.
El alantoides, como lo vimos también en el video, es un divertículo o evaginación del saco vitelino en esa pared caudal, y ese divertículo se adentra a nivel del pedículo o tallo de fijación. Es muy pequeño. Lo importante ahí, más allá del alantoides como tal, es el mesodermo que lo acompaña debajo de ese corión y forma muchos vasos de la placa coriónica que se asocian a la placenta. La parte más proximal del alantoides persiste durante gran parte del desarrollo y se denomina el uraco, y es un canal de comunicación entre la vejiga y el cordón umbilical, pero con el paso del tiempo ese uraco involucionará y quedará representado ya en la anatomía formal como el que llamamos ligamento umbilical medio o ligamento umbilical medial. También es importante el mesodermo del alantoides, dado que de ahí se originarán las arterias umbilicales. Sin embargo, funciones más allá de ese proceso de vasculogénesis asociado al mesodermo del alantoides, pues no se la ha encontrado en humanos. Sin embargo, en otros animales se ha encontrado que el alantoides tiene una función respiratoria y una función excretora en algunas especies. Aquí entonces tenemos el proceso que estudiamos ahorita de la notocorda, pero vemos que al tiempo aparece alantoides. Alantoides aparece en el día 16 del desarrollo. Miren cómo es un divertículo que va adentrándose en el pedículo de fijación o tallo de conexión. Cuando progresa el desarrollo, entonces tenemos que del alantoide sale el uraco, que sería este canal. Ese uraco entonces permitirá la comunicación entre la vejiga y el cordón umbilical. Después desaparecerá el uraco y dejará un remanente que es el ligamento umbilical medial, que va a unir la cúpula de la vejiga, la cúpula vesical, con el ombligo, y lo tenemos acá. Entonces esta es la vejiga y este sería el uraco. El ombligo más o menos estaría a esta altura, y vemos entonces que el uraco va a unir esa cúpula vesical a la pared abdominal anterior en la región umbilical. Otro proceso importante durante la tercera semana del desarrollo es la neurulación, que consiste en la formación de la placa neural y de ahí del tubo neural. Entonces, durante esta tercera semana inicia el proceso de formación de ese tubo neural a través de la llamada placa neural y sus pliegues derecho e izquierdo, formando luego un tubo hueco que es el tubo neural. Ese proceso de neurulación primaria se da en la primera parte de la tercera semana y finalizará con la neurulación secundaria durante la cuarta semana del desarrollo, con el cierre de los llamados neuroporos cefálico y caudal. Primero se cierra el cefálico, luego se cierra el caudal, con una diferencia de unos 3 a 5 días. La placa neural entonces es importante que aparece por inducción del epitelio ectodérmico. Ese epitelio ectodérmico se induce por culpa de la notocorda para que en la línea media se pueda formar entonces la que llamamos la placa neural. A partir de ese momento podemos llamar a esa región neuroectodermo, porque originará la placa neural y el tubo neural. El fin último del neuroectodermo, ¿cuál es? El origen del sistema nervioso central y de otras estructuras epiteliales como la retina. A nivel de longitud, este tubo neural tendrá la longitud notocordal, pero tendrá un ensanchamiento mucho mayor, que llegará incluso a la membrana orofaringea, es decir, más allá de la notocorda. Recordábamos ahorita que la notocorda llega
hasta la membrana orofaringea. Y aquí vemos ese proceso entonces. Tenemos el ectodermo y a través de la inducción notocordal, miren que aquí ya tenemos la placa notocordal, se va a formar el surco neural y dos prominencias derechas, derecha e izquierda, que se denominan los pliegues neurales. Ese es el proceso de neurulación primaria. Luego de eso, entonces tendremos la neurulación secundaria, que consiste ya en el cierre del tubo neural y de los neuroporos. Aquí tenemos entonces esa formación. Miren que desde el nodo primitivo hacia cefálico y hasta la membrana orofaringea aparece entonces el surco neural y los pliegues neurales. Entonces esas estructuras forman en sí lo que llamamos la placa neural, que es la que va a empezar a plegarse para formar el tubo neural. En el día 18 entonces la placa neural muestra ese surco prominente y unas prolongaciones llamadas los pliegues neurales también prominentes de manera lateral. Son muy marcados estos pliegues en el extremo cefálico, y es que ahí van a iniciar la formación los diferentes componentes del encéfalo. Por lo tanto, aquí los pliegues son muy evidentes, prominentes, más allá que en la región caudal del embrión trilaminar. Al final de la tercera semana, entonces esos pliegues se habrán desplazado y fusionado, formando el tubo neural, que es el primordio tanto de las que llamamos vesículas encefálicas o cerebrales como de la médula espinal, es decir, del sistema nervioso central. Poco tiempo después, el tubo neural entonces se separa del ectodermo de superficie, porque inicialmente dependía de él, como ya lo vamos a observar, pero después se separa y aparece también una región de células de ese tubo neural denominada la cresta neural. Esas células tienen una transición epitelio-mesenquimatosa y empiezan a realizar un proceso de migración hacia diferentes localizaciones corporales. Ese ectodermo superficial o de superficie entonces que se generó desde el cierre del tubo neural originará la epidermis, es decir, el epitelio de la piel asociada a la región donde está localizado el tubo neural, y la neurulación ya completa entonces se presentará durante la cuarta semana en lo que llamamos la neurulación secundaria. Aquí vemos entonces cómo se da ese proceso. Tenemos un corte aquí a nivel de los primeros somitas, un corte de tipo transverso o axial. Vemos cómo ya se ha formado la notocorda y observamos cómo se forma entonces el surco neural y los dos pliegues neurales. Este es un embrión ya de un estadio más avanzado, porque vemos que ya el tubo neural se está cerrando, lo mismo que los pliegues neurales que estaban al lado derecho e izquierdo. Una vez que se da el proceso completo, entonces tendremos desde la cresta neural y los pliegues neurales la formación del tubo neural, que se debe cerrar completamente. Entonces queda el ectodermo de superficie, queda el tubo neural dentro del embrión, y en la parte más dorsal las células de la cresta neural, que van a experimentar ese proceso de transición epitelio-mesenquimatosa y el proceso de migración a otras posiciones corporales. Esa cresta neural entonces hace parte de ese neuroectodermo de los pliegues neurales, y van a coalescer esas células formando una especie de cresta, por lo cual esta estructura recibe su nombre. Esto también tiene que ver con la vía de señalización Wingles y con las caderinas y cateninas. Esos son genes reguladores importantes para el desarrollo de esta cresta neural. La cresta neural entonces originará dos zonas celulares, una derecha y una izquierda, y esas células migrarán y originarán diferentes componentes tanto del sistema nervioso periférico como otras regiones corporales. Ahí encontramos los ganglios sensitivos de las raíces dorsales, contamos los ganglios de los pares craneales, los nervios pares craneales y los nervios espinales, entre muchos otros derivados que tiene la cresta neural. Esas células se desplazarán entonces sobre los somitas y se diseminarán a lo largo de
vías que están genéticamente reguladas por unos genes específicos como los que vemos aquí mencionados, y a través de moléculas de señal y factores de transcripción que activen esos genes, entonces tendremos la diferenciación de las células de la cresta neural hacia diferentes tejidos, como por ejemplo los ganglios que ya mencionáramos, tanto del sistema de las raíces dorsales de la médula espinal, como de los ganglios de los pares craneales, como los ganglios del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. También tenemos las vainas de tejido conectivo asociados a los nervios, también tenemos las meninges, aracnoides y pia madre, tenemos también células de la médula suprarrenal, el tejido conectivo de cabeza y cuello, de manera que vemos que la cresta neural también es multipotente desde el punto de vista de diferenciación. La cresta neural entonces proporcionará una interacción con células del mesodermo, es decir que ectodermo y mesodermo van a entrar en diferenciación a través de esa interacción y van a experimentar esas regiones la transformación epitelio-mesenquimatosa que habíamos comentado. Y esas interacciones y esa transición o transformación epitelio-mesenquimatosa está asociada también a los genes de la familia Wingless, también al gen Notch, a la proteína morfogenética ósea y al factor de crecimiento fibroblástico que también ya habíamos mencionado. Son importantes varias moléculas de señal para definir la vía de migración de las células de la cresta neural y en ese sentido unas de las más importantes son las que llamamos efrinas, y esas moléculas se nivelan en pulsos para que de esa manera vayan egresando de la cresta neural células hacia la periferia en unas oleadas con tiempos determinados. Entonces aquí vemos la cresta neural, aparece desde los pliegues neurales, este sería el surco neural. Cuando se da el plegamiento aparece desde ese pliegue neural las crestas neurales derecha e izquierda, y esas células, una vez que se cierra el tubo neural y queda el ectodermo de superficie aislando al tubo, esas células de la cresta neural entonces empiezan el proceso de migración y también el proceso de transformación epitelio-mesenquimatosa. Hay algunas patologías asociadas a defectos del cierre del tubo neural, como la espina bífida oculta, el mielomeningocele y el meningocele. La diferencia entre estos tres aspectos es el compromiso de los tejidos blandos asociados al tubo neural y de la misma forma la apertura o preservación de las meninges. Entonces, en este caso, por ejemplo, que la espina bífida oculta, el tubo neural está adecuadamente cerrado, se forman normalmente el contenido, las meninges son indemnes y lo que encontramos es una apertura a nivel de las apófisis espinosas de estas vértebras y permitiendo que haya entonces la aparición de una proliferación de ectodermo en esa zona con una típica característica, y es la formación de un mechón de pelo a nivel de la región donde se encuentra la espina bífida oculta. También tenemos los casos de mielomeningocele y meningocele. En este caso entonces las meninges harán una hernación llena de líquido cefalorraquídeo y eso se verá como una prominencia a nivel de la región donde está el defecto. Se puede presentar meningocele que tenga o no desplazamiento de la médula espinal. En ese caso, pues tendrá peor pronóstico el que tiene la médula espinal herniada y haga una elongación que puede lesionar los nervios periféricos que salen desde esa médula espinal en las raíces anteriores y en las raíces posteriores. Y el evento más severo sería la aparición del que llamamos mielomeningocele, en el cual está abierto totalmente el tubo neural hacia la cavidad amniótica y de esa manera se genera una médula espinal abierta por la mitad. Se generan también alteraciones en la formación meningea, en la formación de tejidos blandos asociados, y el tubo neural expuesto al exterior forma esa médula espinal totalmente alterada
que causa graves secuelas neurológicas en los niños que la padecen. Entonces tenemos acá la espina bífida oculta, el meningocele y el mielomeningocele. Entonces hay unas graves lesiones a nivel de el componente nervioso de los miembros inferiores, es decir, por debajo del nivel del mielomeningocele, que suele ser lumbosacro. Empieza a haber pérdida de la sensibilidad y pérdida de la motricidad y pérdida de reflejos a nivel de esos segmentos inferiores a la zona donde está el mielomeningocele. Por eso vemos acá ese espectro de deformidad en pie equinovaro aducto asociada a la pérdida de una inervación motora por debajo del nivel del mielomeningocele. Aparte de la sensibilidad, será totalmente alterada por debajo del nivel del mielomeningocele. Otro evento importante es la aparición y desarrollo de los llamados somitas. Estas células proceden del mesodermo y es un mesodermo que se encuentra al lado de la notocorda. Como mencionamos, el mesodermo de la notocorda también lo llaman axial y por lo tanto los somitas, al estar al lado de la notocorda, los denominan también el mesodermo paraxial. Se establecen una serie de columnas de mesodermo laterales entonces al tubo neural en desarrollo y después esos cilindros coalescen en la forma de unas esferas de tejido mesodérmico que se continúan hacia afuera con el llamado mesodermo intermedio y con el mesodermo lateral o también llamado placa lateral. Ese mesodermo lateral se continúa con el mesodermo extraembrionario que recubre al saco vitelino y al amnios, es decir, al mesodermo extraembrionario visceral o esplácnico y al mesodermo extraembrionario parietal respectivamente al saco vitelino y al amnios. Se va a condensar entonces este mesodermo y se forma una especie de condensaciones entre cúbicas y esféricas que son los denominados somitas. Se localizarán entonces en parejas a cada lado del tubo neural que se va desarrollando y cerrando y tenemos un periodo de intensa formación de somitas entre el día 26 y 32 del desarrollo, es decir, en la cuarta y quinta semanas del desarrollo. Sin embargo, aparecen los somitas desde esa tercera semana y van aumentando su número hasta llegar a un punto máximo de casi 44 pares de somitas al final de la quinta semana del desarrollo. ¿Dónde inicia la aparición de somitas? En lo que va a ser la región occipital del embrión y luego comienzan el desarrollo de manera craneocaudal, es decir, desde la parte superior hacia la parte inferior de nuestro embrión y serán responsables de originar el esqueleto axial, la musculatura asociada y la dermis que está asociada a través de la diferenciación del somita en tres porciones que son el esclerotoma, el dermatoma y el miotoma. También la formación de somitas está totalmente regulada desde el punto de vista genético a través de la familia Winless, de los genes Homebox, también llamados genes Hox, y de los genes de la familia Notch. También se originarán ciertos factores de crecimiento y ciertas moléculas señales como los son FOXY1 y FOXY2. Esos genes son maestros reguladores de la aparición y desarrollo de los somitas. Aquí entonces vemos ese proceso. Aquí no tenemos los somitas, están haciendo un corte entonces aquí a este nivel, pero empiezan a aparecer los somitas. Entonces son esas dos condensaciones de mesodermo que van apareciendo al lado y lado de la notocorda desde la región occipital hacia la región caudal. Entonces el primer par aparece en donde hipotéticamente va a ser la región occipital de nuestro embrión y los otros van apareciendo en secuencia craneocaudal, es decir, unos van a ir hacia arriba y otros van a ir hacia abajo. De manera que aquí vemos la notocorda y los dos somitas de ese nivel que denominaríamos también mesodermo paraaxial. Se continúa con el mesodermo intermedio y con el mesodermo lateral con sus dos hojas, la parietal y la visceral, que acompañan de manera continua al mesodermo extraembrionario. Miremos que los eventos van siendo concomitantes, o sea que al tiempo que
aparece la notocorda, también van a aparecer los somitas y también va a producirse el cierre del tubo neural. Todos son procesos que ocurren de una manera casi que simultánea. Aquí podemos ver entonces otro corte donde podremos observar entonces los somitas. Miren que están al lado y lado de la notocorda haciendo unas condensaciones entrecúbicas y esféricas. Después sigue el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral con sus dos hojas parietal y visceral o esplácnica. Otro evento importante de la tercera semana es el desarrollo del que llamamos el celoma intraembrionario. Si ustedes recuerdan en la sesión que tuvimos de segunda semana del desarrollo, habíamos dicho que la cavidad coriónica también recibía el nombre de celoma extraembrionario. Es decir que al hablar de celoma intraembrionario es una cavidad que se forma propiamente dentro del disco embrionario trilaminar, dentro del embrión trilaminar. No así lo hace la cavidad llamada celoma extraembrionario o simplemente cavidad coriónica. No tiene nada que ver la formación del uno con la formación del otro, pero cuando se presente la formación de las cavidades corporales, tanto el celoma intraembrionario como el celoma extraembrionario presentarán un área de comunicación. Entonces, este celoma intraembrionario, que se abordará en profundidad en la sesión correspondiente a las cavidades corporales, aparece entonces en el mesodermo lateral y en el mesodermo intermedio como unos espacios que coalescen, que se juntan formando una cavidad en forma de herradura en ese mesodermo. A eso lo conocemos como el celoma intraembrionario. Y la aparición del celoma intraembrionario hará que el mesodermo lateral se divida, se bifurque en sus capas que previamente mencionamos, es decir, en la capa somática o parietal y en la capa esplácnica o visceral. La capa somática está debajo del ectodermo y se continúa con el mesodermo extraembrionario de tipo parietal, es decir, el que cubre a la cavidad amniótica, al amnios. Mientras que la capa esplácnica o visceral está por encima del endodermo y se continúa de manera lateral con el mesodermo extraembrionario, pero el esplácnico o visceral, es decir, el que cubre al saco vitelino, a la membrana exocelómica. Ese mesodermo somático y el ectodermo que lo acompaña es lo que algunos textos refieren como la somatopleura y hará parte de la pared corporal embrionaria, mientras que el mesodermo esplácnico o visceral acompañando al endodermo es parte de lo que llamamos la esplacnopleura, que es la pared del intestino primitivo embrionario. Durante la formación de las cavidades corporales se debe realizar una segmentación de ese celoma intraembrionario en tres cavidades que conocemos como las cavidades pleurales derecha e izquierda, la cavidad pericárdica y la cavidad peritoneal. Aquí vemos entonces la formación de ese celoma. Miren que aquí a nivel del mesodermo lateral e intermedio aparece una cavidad, tanto a derecha como a izquierda. Esa es la cavidad llamada celoma intraembrionario. Miren que va expandiéndose y es responsable de ¿qué? De separar el mesodermo lateral en sus dos hojas. Entonces la hoja que va con el endodermo se llama el mesodermo lateral hoja visceral, mientras que la hoja que va con el ectodermo se llama el mesodermo lateral hoja parietal. Miren cómo continúa cada una de esas dos hojas con el mesodermo extraembrionario, que bien sea recubre al amnios o bien sea recubre al saco vitelino. Otro evento de alta relevancia durante la tercera semana del desarrollo es la aparición del sistema cardiovascular primitivo. El desarrollo inicial del sistema cardiovascular es un evento totalmente clave de la tercera semana del desarrollo. En ese sentido, debe originarse vasos sanguíneos para poder hablar de sistema vascular y debe originarse un corazón primitivo para hablar de sistema cardiovascular. De esa manera entonces es importante que se presente el proceso de origen de vasos sanguíneos llamado vasculogénesis y el proceso de formación de más vasos sanguíneos desde otros previos que se denomina la angiogénesis.
Ese proceso es importante a nivel del mesodermo extraembrionario y también va a ser importante dentro del mesodermo intraembrionario, de manera que se da la vasculogénesis a nivel extraembrionario e intraembrionario. 2 días después de que se formen los vasos sanguíneos del pedículo de fijación del mesodermo extraembrionario, se originarán los vasos embrionarios. Entonces tenemos un alguito de separación en días entre estas dos fases de desarrollo vascular. Y es que el sistema vascular y el sistema cardíaco aparece de manera totalmente asociada a la necesidad urgente de aportar al oxígeno y nutrientes a ese embrión desde la circulación materna. Entonces iniciaremos con el proceso de vasculogénesis, en el cual se forman canales vasculares de novo a través del ensamblaje de angioblastos. Esos angioblastos vienen desde células mesenquimales que se han diferenciado para formar esos angioblastos, que se agruparán en los que llamamos islotes sanguíneos, que después se cavitarán para formar esos canales vasculares de novo. Mientras que el proceso de angiogénesis consiste en formar nuevos vasos sanguíneos, pero de unos que ya existían previamente, y lo hacemos a través de crecimientos y bifurcaciones, ramificaciones. Los angioblastos entonces se encargan de originar a las células del endotelio vascular y también a células que se asocian a la pared del vaso sanguíneo, como los pericitos, como los miocitos lisos o los fibroblastos, que formarán los diferentes tejidos asociados al endotelio. Ahora bien, estas células mesenquimales deben experimentar inducciones por parte de genes reguladores maestros para originar esos angioblastos, y de los angioblastos las diferentes células que se mencionaron. Ya una vez se tengan unos canales vasculares iniciales por el proceso de vasculogénesis, resta realizar otro proceso adicional para generar vasos extras desde esos vasos premios, y ese es el proceso de angiogénesis, que permitirá entonces que haya fusión entre vasos sanguíneos. Aquí tenemos entonces a nivel del pedículo de fijación ese proceso, y también a nivel del mesodermo extraembrionario que vemos acá. Este sería el mesodermo extraembrionario, este sería el tallo de fijación, y en ambos ocurre ese proceso. Y es que se empiezan a proliferar las células mesenquimales para formar angioblastos, y esos angioblastos, como lo podemos ver aquí, coalescen y se va formando una cavitación para formar el canal vascular de novo. Células que quedan en la parte externa formarán las células del endotelio y también músculo liso y tejido conectivo asociado. Y las células que quedan en el interior son células que iniciarán una migración, porque son células que llamamos hemangioblastos, y esos hemangioblastos originan las células madre hematopoyéticas, la stem cell hematopoyética, que originará la línea linfoide y la línea mieloide. Y para que eso ocurra, pues estos hemangioblastos deben migrar hacia inicialmente la pared del saco vitelino y después al vaso y al hígado para iniciar el proceso de hematopoiesis prenatal. Aquí entonces podemos ver ese proceso de angiogénesis. Tenemos el núcleo de células mesenquimales que mencionábamos previamente, que se denomina los nichos o cúmulos de angioblastos, y esos islotes sanguíneos, que también se denominan de esa manera, experimentan el proceso de vasculogénesis. Entonces algunas células quedan en la periferia formando entonces la pared del vaso, mientras otras quedan en el interior. Las de afuera se llamarán angioblastos, las de adentro los hemangioblastos. Y otras células formarán entonces el tejido conectivo y el músculo liso asociado a esa pared endotelial. Esto tiene una fuerte regulación también molecular por genes maestros, como los que se asocian a la producción de los factores de crecimiento fibroblásticos, a la familia de
factores de crecimiento del endotelio vascular, entre otros. Ahora, después de tener esos vasos sanguíneos, de nuevo hago más vasos sanguíneos por ramificación y tengo entonces el proceso de angiogénesis aquí también visto. A esas células que se vuelven endoteliales a partir de los angioblastos, pues también lo denominan el epitelio hemangiógeno, es decir, que origina a componentes de los vasos sanguíneos. Ya mencionamos entonces que habrán unas células sanguíneas hemangioblastos que originarán a las stem cell hematopoyéticas, y el proceso de origen de esas células se da hasta la quinta semana, es decir, en la tercera empezamos a formar los hemangioblastos, pero hasta la quinta van a llegar a formar de verdad células hematopoyéticas madre, que van a originar inicialmente eritrocitos y después los otros glóbulos blancos y plaquetas. Este proceso de hematogénesis inicial se da a nivel de las llamadas aortas dorsales y después seguirá en órganos propiamente como el hígado y el vaso, hasta que más avanzado el desarrollo la médula ósea sea capaz de generar esas células sanguíneas. Adicional a la formación de vasos sanguíneos es indispensable la formación de un corazón primitivo que aparece en los llamados campos cardiogénicos. Si ustedes recuerdan, mencionamos los campos cardiogénicos primarios hace un rato cuando hablábamos de la notocorda, que está en íntima asociación con la placa precordal. A esa zona la denominamos los campos cardiogénicos primarios. Estos campos cardiogénicos primarios serán responsables de la formación de unos tubos cardíacos, derecho e izquierdo, que posteriormente se fusionarán en el llamado tubo cardíaco primitivo. Ese corazón tubular primitivo empezará su fusión con vasos sanguíneos embrionarios, el pedículo de fijación, el corion y el saco vitelino, formando entonces lo que llamamos el sistema cardiovascular primitivo. Ese corazón empieza a bombear ese fluido a su través y a través de los vasos sanguíneos que se han ido formando durante también el final de la tercera semana y el inicio de la cuarta semana. Por lo tanto, comprendemos que el primer órgano que atraviesa un desarrollo y una composición ya funcional es el sistema cardiovascular de manera primitiva. Y aquí vemos entonces esa situación de la cual estábamos hablando. Formó desde los campos cardiogénicos el tubo cardíaco primitivo y miren cómo él está en contacto con vasos de relevancia, como por ejemplo las aortas dorsales, que son vasos que tienen que ver con el embrión. Tengo también una conexión con el sistema venoso del embrión que se llama el seno venoso. También tenemos una comunicación de ese corazón primitivo con vasos asociados a el saco vitelino y también con vasos asociados al tallo de fijación, al pedículo de fijación, que serán en su momento los vasos coriónicos y los vasos umbilicales. De manera que el desarrollo del sistema cardiovascular es muy importante en esa tercera semana del desarrollo. Otro evento que es muy importante en la semana tercera del desarrollo es la maduración del trofoblasto. Esa maduración del trofoblasto está directamente relacionada con la maduración de las llamadas vellosidades coriónicas primarias que se dejaron en la segunda semana del desarrollo diseñadas. Estas células del citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, que se acompañan del mesodermo extraembrionario, hacen que se formen estas estructuras en forma de tallo que se conocen como vellosidades coriónicas. Las vellosidades coriónicas primarias se ven invadidas por el mesénquima procedente de ese mesodermo extraembrionario, formando ahora un núcleo de mesénquima en su interior, y eso es lo que da la formación o aparición de las vellosidades coriónicas denominadas ya no primarias sino secundarias. Algunas células mesenquimales en el interior de ese núcleo de mesénquima de la vellosidad secundaria van a hacer el proceso de vasculogénesis y originarán entonces capilares en su interior
y ahora esa vellosidad se denomina entonces coriónica terciaria. Aquí vemos entonces ese proceso. En la segunda semana tenemos la formación de las vellosidades coriónicas primarias, entonces tengo que están constituidas por citotrofoblasto y rodeándolas sin citotrofoblasto. Esas vellosidades entran a la tercera semana a terminar el proceso de maduración, de diferenciación, el cual consiste en la invasión del citotrofoblasto por el mesénquima del mesodermo extraembrionario y formamos entonces estas vellosidades que llamamos secundarias. Cada una de las que se ven aquí en este son vellosidades secundarias. Entonces tengo un core o núcleo de mesénquima, una capa de citotrofoblasto y el sin citotrofoblasto alrededor. Después, dentro de ese mesénquima se da el proceso de vasculogénesis con la formación de capilares en su interior de tipo sanguíneo, y a esa vellosidad ya la puedo considerar una vellosidad madura y es la que conocemos como vellosidad coriónica terciaria. Aquí las vemos entonces en un estadio más avanzado del desarrollo, en la tercera semana. Vemos cómo se han formado vasos en esas vellosidades coriónicas. Tengo el citotrofoblasto y el sin citotrofoblasto asociados, y eso es la vellosidad que llamamos terciaria o madura. Los capilares de esas vellosidades coriónicas van a empezar a formar redes entre ellos para ir formando los vasos que denominamos coriónicos, que están en la llamada placa coriónica de la placenta, y se asocian de manera directa también con los vasos que se forman en el tallo de conexión, que al fin y al cabo originarán entonces las arterias umbilicales y la vena umbilical que van a través del cordón umbilical. El oxígeno y nutrientes del plasma materno llegan a los espacios entre las vellosidades coriónicas terciarias y a través de mecanismos de transporte activo o difusión van a lograr permear esas vellosidades y alcanzar la sangre que está en los capilares propios del embrión. Ya aquí se estableció la circulación uteroplacentaria en la segunda semana y aquí la vemos ya de una manera mucho más funcional desde el punto de vista de intercambio de gases, de intercambio de nutrientes y de desechos. En la vía opuesta, el CO2 y los desechos difunden desde la sangre de los capilares fetales a la sangre materna a través entonces también de la pared de esas vellosidades coriónicas terciarias. Algunas células del citotrofoblasto de las vellosidades coriónicas crecerán, proliferarán, es decir, harán mitosis hasta extenderse en el citotrofoblasto, formando la cubierta de esas vellosidades que rodearán gradualmente a todo el saco coriónico y lo aferrarán al endometrio. De esa manera entonces originaremos vellosidades de mayor tamaño que se llaman las vellosidades troncales, y esas vellosidades troncales crecen hacia la región lateral, formando entonces las vellosidades ramificadas, que serán la base para el origen de la placenta. Entonces aquí tenemos ya ese desarrollo trofoblástico florido que se alcanzará posteriormente en el periodo embrionario y fetal, y la base fueron esas vellosidades coriónicas terciarias. Miren cómo se van ramificando y van extendiéndose, elongándose para llamarse entonces vellosidades troncales o de anclaje, y las vellosidades también llamadas ramificadas. Esa será la base de la placenta que se comentará después en el periodo fetal. Algunas patologías asociadas al desarrollo trofoblástico anómalo son las molas hidatiformes, que son tumores producidos desde el trofoblasto. Es un trofoblasto que es anómalo dado que sus células pueden poseer aneuploidías, y esas aneuploidías se expresarán formando entonces un tumor de células procedentes del trofoblasto, lo que conocemos como la mola hidatiforme. Esa mola hidatiforme entonces suele ser un tumor de comportamiento benigno, y tenemos entonces la presencia o ausencia de embrión acompañando a esa mola. Cuando tenemos la mola sin embrión la llamamos mola incompleta. Cuando tenemos una mola que tiene embrión
se llama mola completa, en este caso es una mola incompleta, no hay embrión, vemos el tumor de apariencia quística, por eso lo llaman hidatiforme, porque se forman estas hidátides o cavidades quísticas, y vemos eso que se asocia a la ecografía, vemos algunas cavidades llenas de líquido, formando la que llaman la imagen en copos de nieve, típica de la mola hidatiforme. La mola hidatiforme tiene otra característica y es que al ser un tumor trofoblástico va a producir grandes cantidades de gonadotrofina coriónica humana HCG, que es otro de los criterios diagnósticos de la mola. La mola suele presentarse como hemorragia uterina normal y también se asocia entonces a una cantidad considerable de elevación de la gonadotrofina coriónica humana. Entonces la gestación o embarazo molar se sospecha con sangrado y posteriormente se diagnostica con ecografía y medición de gonadotrofina coriónica. Aquí tenemos una mola completa, la cual se tiene por sentado que hay un tumor de trofoblasto, pero hay formación de un embrión, como lo vemos tanto en la ecografía como en la pieza quirúrgica que nos acaban de mostrar. El manejo de molas es extirpación y aspiración de ese tumor, o también hay tratamientos con quimioterapias que ayudan a la involución de esa mola. La mayoría entonces, como lo mencionamos, son anomalías de número de cromosomas. También aparece otro tumor que es el coriocarcinoma. Este ya es un tumor de tipo canceroso, es un tumor maligno que aparece en el útero. Son células del trofoblasto que tienen un potencial de malignización y es un tumor más bien poco frecuente, pero cuando aparece puede ser muy agresivo y aparece entonces desde una mola hidatiforme que maligniza y va invadiendo tejidos a nivel regional y a nivel a distancia. Entonces lo vamos a ver como un tumor que infiltra la pared del útero e incluso puede salirse de esa pared a nivel del perimetrio y puede ingresar a la cavidad peritoneal. Es un tumor bastante agresivo, es un tumor que hace metástasis a distancia en varios órganos como el pulmón, como los huesos y como el cerebro. Con esto finalizamos entonces la sesión correspondiente a la tercera semana del desarrollo.